Bueno, pues como empezamos como siempre con una oración. Oh Reina mía, Rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Bueno, vamos a empezar por el tema de las apariciones marianas, que va a ser un poco el más largo hoy y que creo que tiene más, más importancia, más contenido con las últimas noticias, ¿no? Bien. Pregunta, ¿crees que con el nuevo documento sobre apariciones, el futuro Papa, el que trabaje con el Anticristo, tiene el camino llano para proclamar que las apariciones que traerán a engaño como Jesucristo en el cielo o cualquier otra sean declaradas verdaderas cuando no lo son? ¿Que dé validez al engaño? Bueno, en fin, no sé si la redacción es lo más exacta, pero la idea es eso, que si crees que con este nuevo documento pues va a ser más fácil, pues por un lado aprobar lo falso y por otro lado no aprobar lo verdadero, ¿no? Diría yo, que es lo que quiere preguntar. Bueno, mi opinión es que el nuevo documento es solo un cambio de perspectiva, un cambio de perspectiva que antes, para definir si algo era sobrenatural o no, pues se decía consta o no consta la sobrenaturalidad. Y ahora pues se va a decir obsta o no obsta. Más o menos yo creo que no hay mayor diferencia, ¿no? Entonces, será la praxis la que dirá si el cambio ha sido bueno o malo. Porque también, pues, con el anterior sistema se hicieron cosas muy mal y se hicieron cosas muy bien. Pues, por ejemplo, pues hay apariciones que se aprobaron muy pronto, pues como Lourdes, y hay otras pues que sin embargo pues llevaron, como Santa Montaña, 70 años sin ser ni siquiera estudiadas, ¿no? O Ámsterdam, por ejemplo, que hoy precisamente vamos a hablar mucho de ello, pues que, bueno, pues parece que se estudiaron e incluso se llegó a la conclusión de que no eran origen sobrenatural, pero no se dijo nada. Y entonces resultó que se volvió a estudiar y sí se dijo que era de origen sobrenatural, ¿no? Y se aprobaron. O sea, el caos total. En Garabandal, pues lo mismo. Pues se hicieron 2 comisiones que esto eran falsas realmente, las comisiones, ¿no? Eran para tapar un poco, para pura imagen, ¿no? Meyugori, pues pasa igual, Peñablanca, pues pasa igual, con lo cual, por tanto, no es que ahora viene un sistema con el cual va a ser más fácil entonces que se dé el engaño, etcétera, no van por ahí los tiros. Yo creo que la praxis será un poco la que veamos cómo responde o no responde a... En vez de decir que, oye, me consta la sobrenaturalidad, digo que nada obsta para que se piense que es sobrenatural. Y ya está. No es... Yo no veo mayor diferencia, ¿no? Bueno, la pasada semana, pocos días después de emanar unas nuevas directrices para el estudio de las apariciones marianas por la Congregación de la Doctrina de la Fe, se han emitido 2 resoluciones. Una positiva, la rosa mística, y otra negativa, que es las apariciones de Ámsterdam, de Nuestra Señora de todos los pueblos. Parece como algo previamente preparado, como para consolidar la nueva normativa con una de cal
y otra de arena. ¿Cuál es su opinión sobre ambas resoluciones? Bueno, pues vamos a ver un poco esto. Bien, respecto a la rosa mística, tampoco es que se hayan aprobado con mucha diligencia, ¿no? Ni que el estudio se haya hecho porque las apariciones pues son del año 47, por tanto, pues ya más de 70 años, ¿no? Entonces, el título de rosa mística, la Virgen lo tiene desde el siglo V, el de la rosa, la Virgen María. Entonces, la rosa mística está en la letanía del Rosario desde 1587 como título, ¿no? Y lo que son las apariciones en Montichiari, pues empezaron el 13 de junio de 1947. La Virgen venía vestida de blanco con 3 rosas, la blanca que significa la oración, la roja que significa la reparación y la dorada que significa la penitencia, el mensaje espiritual de esta aparición, ¿no? La petición de la Virgen era para que se rezara por las almas consagradas, realmente el año 47 y luego la segunda fase más en los años 60, pues lógicamente pues eran momentos en donde había gran cantidad de deserciones, ¿no? De almas consagradas, de sacerdotes, etc. Ella estableció en estas apariciones el día 13 de cada mes como un día mariano, el día 13 de julio, que ha sido hace pocos días, hace una semana, el día de la rosa mística, el 13 de octubre como el día de la comunión reparadora, el 8 de diciembre la hora de la gracia y también dio una medalla como madre de la Iglesia. Y por último, pues hizo pues en muchas ocasiones cuando se le invoca a la María Rosa Mística o está en cenáculos presidiendo, se dan con frecuencia las escarchas de colores, que cada color pues tiene un significado para la ayuda personal que presta la Virgen o que quiere prestar frente a lo que se está viendo. De las apariciones en Ámsterdam, pues vamos a hablar bastante de ello, porque lógicamente las apariciones en Ámsterdam han sido denegadas como algo de origen sobrenatural, lo cual tiene mucha trascendencia para muchas cosas. Entonces, por un lado vamos a hablar de esta decisión de la no sobrenaturalidad. Después vamos a hablar de una breve historia de las apariciones, de los mensajes y las peticiones que allí ha hecho la Virgen, incluidas algunas profecías realizadas durante estas apariciones y de otras apariciones relacionadas con la aparición de la Nuestra Señora de todos los pueblos, como si fuera la aparición madre de la cual luego surgen otras, ¿no? Y a su vez la relación que tiene esta advocación con la Virgen de los Dolores, que ya es una advocación pues clásica en la Iglesia, donde existe una devoción, una liturgia y hay muchas apariciones de la Virgen de los Dolores. Luego, lo que han dicho sobre el tema de la corredención, que es el centro, el núcleo de todo lo que es las apariciones de Ámsterdam, lo que han dicho santos, beatos, papas, místicos del siglo XX, que han enseñado la corredención mariana. De algún modo, al decir que estas apariciones no son de origen sobrenatural, pues se puede también un poco parar un poco la idea de esta posibilidad de declarar un dogma de la corredención mariana. Entonces hay que ver un poco quiénes han abogado por esa corredención mariana. Veremos con más detalle algunas cosas de los místicos, de María Valtorta, que dice sobre esto. Y, como hemos visto antes, con la rosa mística vamos a ver la relación que hay entre la corredentora y las primicias. Luego, ya si da todavía tiempo, veremos los principios teológicos de la corredención brevemente y una petición oficial del dogma de la corredención que se ha hecho al Papa la última vez con una comisión de teólogos en el año 2017. Hubo otra en el año 2005.
A cada papa pues se le hace esta petición. Lo cual son 8 temas que vamos a ver con un poco con detalle, ¿no? Porque creo que lo merece, ¿no? Bien, lo primero, las razones de la decisión de no sobrenaturalidad que se han publicado es la existencia de un estudio con resultado negativo sobre la sobrenaturalidad de la aparición firmado en 1964 por Pablo VI. Se ha presentado, firmado por la Congregación de la Doctrina de la Fe, y ese estudio o esa firma no fue publicado. Lo que ahora se sabe es que, pues a pesar de que hace 50 años que se tenía ya firmado por el Papa, pues no fue publicado. Bueno, entonces llama la atención que Pablo VI, que la declaró como madre de la Iglesia al final del concilio, a los pocos años después firme en contra de las apariciones que pedían el quinto dogma. Es un poco sorprendente. Por otro lado, es sorprendente porque se admite en la propia decisión que se puede seguir dando un culto a la Virgen a través del título solicitado por la aparición de la Señora de todos los pueblos. Eso no se impide. Por tanto, claro, al silenciarse este documento, pues se dio ocasión a un culto mariano durante décadas, que ha sido presidido pues por obispos, por cardenales, por millones de peregrinos que han llegado hasta Ámsterdam, y especialmente en las fiestas del 31 de mayo. Y claro, implícitamente se está denegando un decreto de aprobación que se hizo por estudio posterior de los obispos de la diócesis, que incluso llegaron, después de 6 años de estudios, a una aprobación en el 2002 del obispo de la diócesis que de la sobrenaturalidad. Por tanto, llevábamos 22 años pensando que esto pues era de origen sobrenatural, lo cual, pues claro, no tiene sentido estar ocultando una firma papal para que luego pues se produzca pues el que un culto a algo que podría ser bueno, si no era sobrenatural, ¿qué era? ¿Humano o diabólico? Estaba produciéndose el culto. Todo esto pues no se aclara cuando se habla de esta decisión. O sea, esta decisión ni siquiera tampoco bueno, pues parece que va más en la línea de que el Papa actualmente pues no quiere declarar más dogmas, y tampoco parece haber explicado ni entendido en sus 2 o 3 homilías que ha dicho sobre el tema, pues las razones profundas que se han presentado como para este dogma. Entonces, como toda decisión de este tipo, es como si fuera una sentencia. Pero es una sentencia que, a diferencia de las sentencias civiles, en este caso no se dan las motivaciones de por qué se hace la sentencia, con lo cual nos quedamos compuestos y sin novia. Si no se dan las motivaciones, pues no se puede argumentar, no se puede decir nada. Simplemente, pues claro, incluso cabe la posibilidad de dudar de que el Papa Pablo VI firmara aquello. Sabemos que ha habido muchas historias en este momento por las cuales conviene separar la santidad de la persona de los papas de sus decisiones de gobierno. Entonces, yo he hecho 3 vídeos recientes en mi canal, pues titulados Gobernar la Iglesia, en donde hay muchos ejemplos de cómo pues una cosa es las decisiones de gobierno, otra cosa es la santidad de la persona. Yo no estoy hablando de la santidad de San Pablo VI, pero sí estoy hablando de que, por ejemplo, hoy en día está perfectamente documentado cómo
Pablo VI, con la mejor de sus voluntades, por supuesto, no voy a decir que no, pero le llevaron informes por los cuales él nombró a un prefecto de la Congregación de Obispos que durante 10 años estuvo nombrando, como él lo era, pues obispos masones en sedes muy importantes de todo el mundo, lo cual pues trajo multitud de complicaciones pues a la Iglesia en los siguientes papados, ¿no? Entre otros probablemente pues influir directa o indirectamente en la muerte del siguiente papa, ¿no? Hoy en día todo eso está documentado, no vamos a decir nada, entonces, pero y por ejemplo, pues hay, no ya necesariamente de Pablo VI, pero de otros papas santos como Juan Pablo II, pues con todos los problemas de cómo afrontó el problema de la pederastia en la Iglesia, ¿no? Lo cual no significa que no sea santo, San Juan Pablo II ni San Pablo VI, ¿no? Pero claro, las decisiones de gobierno, pues hay que, es otra cosa diferente de lo santo y tal. Y por tanto ahí el Espíritu Santo, como yo muestro a lo largo de esos 3 vídeos de continuidad de hechos a lo largo de todo el siglo XX, pues una cosa es el Espíritu Santo termina gobernando la Iglesia a pesar de las dificultades que los hombres han ido poniendo. Y muchas de esas dificultades han sido, pues eso, las personas que rodean a los papas, pues que les han informado mal, les han engañado, han terminado consiguiendo, pues a lo mejor, pues la firma en algunas decisiones importantes, o la no firma de algunas cosas que se estaban viendo, que claro, hoy en día, pues como se sabe toda esta historia, pues hacen dudar mucho de que ahora salga diciéndose que había un decreto firmado en el año 74 por San Pablo VI sobre la no sobrenaturalidad de unas apariciones que luego otro obispo, y con sus razones y con su autoridad correcta, declaró como sí que habían, sí que eran sobrenaturales. Apariciones a las que se ha dado culto, y entonces, como se ha dado culto, pues para evitar esos problemas hoy se dice, no, se puede dar culto a ese título, ¿no? Entonces esto todo es, en mi opinión, no dice nada de la santidad de los papas, dice mucho del caos de gobierno que muchas veces el diablo consigue meter o ha metido en la Iglesia en los últimos años. Y finalmente, pues con lo que estamos es una situación semejante a los siglos que el pueblo cristiano pidió el dogma de la Inmaculada. En España, pues sabemos mucho de eso, había congregaciones, había cofradías que entregaban su vida para que las personas, para que se promulgara el dogma de la Inmaculada. Y no se llegaba a publicar. ¿Y cuándo se publicó? Curiosamente, cuando desaparecieron los estados pontificios. Los estados pontificios suponían una serie de problemas en las relaciones papales que impedían, entre otras cosas, la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción. Y entonces, ahora, pues estamos en lo mismo. Hay un dogma que la Virgen ha pedido, que es, como ahora veremos, el último y más importante, nada menos, o sea, así lo define la Virgen, que claro, pues parece que hay constantes problemas, caos, ¿no? Es la mejor palabra que yo digo, pues para que se termine definiendo. Quién sabe si detrás de todo eso, pues hay, pues eso, problemas también de tipo político, hasta de tipo político podríamos pensar. Todo es posible pensarlo tal como están en este momento las circunstancias. Porque no es normal que no se le quiera dar a la Virgen toda la gloria que ella y Dios le han dado. O sea, que ella ha merecido y Dios le ha dado, como ahora veremos. Bueno, entonces sobre el quinto dogma, en esas apariciones, la Virgen ha dicho muchas cosas y yo las he ido un poco compilando a lo largo de los sucesivos años. Saben que fueron apariciones
desde el año 45 hasta el 59, y entonces pues las he ido un poco poniendo una detrás de otra conforme los años, pero terminas teniendo una explicación. La Virgen misma, en estos términos, pues ha ido explicando las razones. Y sobre todo, constantemente quería involucrar a los teólogos. Y les decía, va a haber mucha lucha para que este dogma termine siendo. Bueno, ella decía, los dogmas marianos quedan clausurados con este. Es el último. Teólogos, les dice, el Hijo siempre busca lo pequeño y lo sencillo para su obra. Hay que creer con sencillez. Esto lo dice el año 51, o sea, una vez que ya hace varios meses, 6 meses en este momento, de la declaración del dogma de la Asunción. La Virgen no pidió este dogma hasta que no estuvo el otro. Y dice que el Señor busca lo sencillo para su obra. Hay que creer con sencillez. Ahora te lo voy a explicar, escucha bien. El Hijo vino a este mundo como el Redentor de los hombres, y la obra de la redención era la cruz, con todo su sufrimiento espiritual y corporal. Dice, este dogma, esto provocará mucha oposición, pero la Iglesia, Roma, no tendrá miedo de entablar esta lucha. Hasta hoy parece que puede tenerlo, ¿no? La cual solo hará que la Iglesia se vuelva más fuerte y vigorosa. Hoy vemos precisamente que la Iglesia está poco fuerte y poco vigorosa. Esto se lo digo a los teólogos. Año 51. Bueno, ella explicó, por ejemplo, la imagen, como se la hizo ver, y un pintor en Alemania la hizo, ¿no? Dice, esta imagen precederá a un dogma, un nuevo dogma. Porque aquí está representado lo que significa la corredención. Ahora, el padre y el hijo quieren enviar a la señora por todo el mundo, pues ella anteriormente también precedió y siguió al hijo. Claro que lo precedió como madre. Por eso ahora estoy de pie sobre el mundo, sobre el globo de la tierra. Ahora estoy de pie sobre el mundo, sobre el globo de la tierra. La cruz está ahí, bien plantada y enraizada. Tiene que ver con la cruz. Se ve una gran cruz que está bien plantada y enraizada. La señora se pone ante ella como madre del hijo, que completó con él esta obra de redención. La imagen habla claro, porque el mundo nuevamente necesita de la cruz. Necesita la cruz. O sea, estas apariciones tienen para enseñar al mundo la cruz y todo lo que la cruz significa, la corredención. También habla de la misa, habla de la Eucaristía, etc. Pero no voy a incidir en esas partes de estos mensajes. La señora está ante la cruz como la corredentora y abogada. Esta imagen significa y representa el nuevo dogma. Por tanto, cada vez que presentamos esta imagen, estamos pidiendo el nuevo dogma, como ella lo pidió, así de claro. O sea, por tanto, no tiene sentido que digan, no, puede darse culto a la advocación de Nuestra Señora de todos los pueblos, por supuesto con esta imagen. Pero, oiga, entonces es que usted no ha leído lo que dijo la Virgen. ¿Esta imagen significa y representa el nuevo dogma? Bueno, en todo esto puede proceder en parte esta lucha de los equívocos que puede producir la palabra corredentora en inglés y en latín. En latín, el término corredentora requiere algo de explicación porque con frecuencia el prefijo co, en inglés, suscita el sentido de completa igualdad. Por ejemplo, un cofirmante de un cheque o un copropietario de una casa es considerado coigual que el otro firmante o propietario. Esto también ocurre en español. Estos
Estas figuras de cofirmante, copropietario, ambos son iguales. De ahí que muchos temen que al describir a Nuestra Señora como corredentora, especialmente en el mundo anglosajón, pero también en el mundo español y otros mundos, este término la ponga al mismo nivel que su hijo, implicando que ella es redentora al igual que él. Y de esta forma, Jesús sea la mitad de un equipo de redentores. El equipo. De hecho, esto es lo que dice el Papa en las dos homilías que ha hablado del tema. O sea, el pues lo entiende en el sentido del inglés, de cofirmante de un cheque. No. Porque en latín, sin embargo, del que deriva el término corredentora, el prefijo co no significa igual, pues viene de la palabra latina cum, que significa con, no igual, sino con. Por ello, en realidad, significa que la colaboración de María en la redención es subordinada, secundaria, dependiente de la de Cristo. Esto es lo que significa el término corredentora, porque proviene de la lengua latina. El título corredentora no pone a María en igualdad con Jesucristo en el proceso salvífico de la redención humana, sino que indica una singular y única participación en la obra salvífica de la redención con su Hijo. Esta frase, en blanco, indica una singular y única participación. Es de la Lumen Gentium, Concilio Vaticano II, Constitución dogmática. Bien, la Virgen sigue dando explicaciones a lo largo de sus apariciones y curiosamente ella, fíjense lo que dice, quiero marcar especialmente de corredentora. Lógicamente no lo está diciendo en el sentido del inglés, sino en el sentido del latín, el que da el prefijo en latín. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desea traer al mundo como corredentora y abogada a la Señora que fue elegida para traer al Redentor. La Señora, esto lo ve la vidente el día del año 51, se desploma bajo la cruz y se abraza a los pies de su Hijo, llorando amargamente. Después la veo levantarse y del lado derecho veo venir una espada, cuya punta se dirige al corazón de la Señora. Entonces dice, esa era la espada que se me había predicho por Simeón en San Lucas. Esa es la espada que se representa en la Virgen de los Dolores, por todos lados, que no creo que se vaya a declarar que este no es el dogma de la dolorosa, no, pero está íntimamente relacionado con una advocación de larguísima devoción en la Iglesia. La espada ya estaba dirigida al corazón de la madre. Con esto quiero decir que siempre he precedido al Hijo en los sufrimientos espirituales y físicos. Virgen lo va explicando, Estoy sobre el globo de la tierra, en esa imagen, ante la cruz del Redentor como corredentora, medianera y abogada. Luego va a explicar por qué estos tres títulos. El Redentor vino al mundo por la voluntad del Padre. Para eso el Padre se sirvió de la Señora, para traer al Redentor. El Redentor recibió de la Señora únicamente, y subrayo la palabra únicamente, la carne y la sangre, o sea, el cuerpo de mi Señor y mi Maestro, el Redentor. De mi Señor y Maestro, el Redentor recibió su divinidad, o sea, de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo, mejor dicho, de Dios Espíritu Santo. De este modo, la Señora se convirtió
en la corredentora. Es decir, está ligando la anunciación con la corredención. No dice que fue entonces cuando realmente recibió ese título, ¿no? Lo va a recibir luego en el Calvario, pero sí está diciendo que ella no dijo fiat sin saber lo que había detrás de ese fiat. Lo dijo sabiendo que venía la redención del mundo que traería mucho dolor. Los hombres han sido encomendados a la madre, ya que el hijo ha dicho: mujer, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Por lo tanto, corredentora, medianera y abogada. Es cuando el Señor le dice: he ahí a tu hijo, hijo, cuando ahí con el título, la función de corredentora de toda la humanidad, le llega a ella. El último dogma mariano será el más importante. El más importante, esto es lo que, por lo que es necesario hablar del tema. El de estar ante la cruz como la corredentora en este tiempo. Corredentora era ya desde el momento de la anunciación. Claro. Desde el Padre, Señor y Maestro, trajo a la sierva del Señor al mundo como Miriam o María. Ella fue elegida entre todas las mujeres para ser la corredentora, medianera y abogada. Di a sus teólogos que ella fue constituida corredentora ya al principio. O sea, al principio ya sabía de qué iba. La señora llegó hasta el sacrificio de la cruz. El hijo dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. De modo que el cambio tuvo lugar en el sacrificio de la cruz. Ahí es cuando deja de ser Miriam, deja de ser María, que ya sabía que venía todo lo de la corredención, y que empieza a ser corredentora. Por eso, en la oración de Ámsterdam se dice que un día era María, cosa que, como no debieron leer todas estas cosas, pensaron que inducía a error y lo cambiaron en la oración oficial sobre la que había dicho la Virgen. Que un día era María significa toda la etapa anterior a la cruz. Y desde la cruz en adelante, ella es otra cosa, es corredentora. Por eso, rezar esa oración, estás rezando en su versión original para la llegada del dogma. A partir del sacrificio de la cruz, ella se convirtió en la señora corredentora y abogada. Todo esto ya lo dice en el año 52, se va acercando. En el sacrificio de la cruz, el Hijo proclamó este título al mundo entero. Eso es el sentido de aquellas palabras: he ahí a tu hijo. La señora que un día era María. Solo al irse el Señor Jesucristo empezó la corredención. Solo al irse el Señor Jesucristo, ella se convirtió en la medianera y abogada. Al irse el Señor Jesucristo, entregó a los pueblos la señora de todos los pueblos. Estos tres pensamientos están estrechamente vinculados. Tres pensamientos: corredentora, medianera, abogada. Estos tres pensamientos forman una sola cosa. Por lo tanto, este será el dogma de corredentora, medianera y abogada. Miriam o María fue elegida por el Padre y el Espíritu Santo como la sierva del Señor. Desde el principio, debido a esa elección, ella era la corredentora, medianera y abogada de todos los pueblos. Pero no fue hasta el momento de irse el hombre Dios, Señor Jesucristo, que ella se convirtió en la corredentora, medianera y abogada.
siempre repetido. Una cosa es la encarnación, otra cosa es en la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Un solo gesto y Miriam o María obtuvo, por lo tanto, este nuevo título. En un solo gesto, el Señor otorgó a María estos tres títulos, estos tres conceptos. El Señor es el Redentor de todos los pueblos. María, su madre, fue elegida desde el principio como la corredentora. Ella llegó a ser corredentora en el momento de la ida del Señor Jesucristo al Padre. Ella se convirtió así en la medianera y la abogada de todos los pueblos. Di a sus teólogos que pueden encontrar todo en los libros. No traigo una doctrina nueva. Traigo ahora los antiguos pensamientos. Todo esto viene de muy lejos. Esto no es un invento actual. Por ser María corredentora, ella es también medianera. Ella es también abogada. No solo por ser la madre del Señor Jesucristo, sino, fíjate bien, porque ella es la Inmaculada Concepción. Al final todo está imbricado. Uno no puede tirar de un hilito de una verdad de fe y dejar todo el resto, diciendo, oh, perfecto. No. Si tiras de un hilito, destruyes todo el castillo. Por eso aquí ya está hablando de que eso tiene relación con la Inmaculada Concepción. Este dogma es la coronación de su señora. Bueno, y hasta el punto que como la Virgen iba dando sus mensajes, profecías de distinto tipo, pues un día le dijo, cuenta lo que te hago ver y oír. Y dice la vidente, Ida Pederman, estamos ahora en una iglesia muy grande, en la Basílica de San Pedro. Veo muchos cardenales y obispos reunidos. Entonces entra el Papa. Lo van llevando en una especie de silla, pero más tarde él va caminando. La gente aplaude, el coro empieza. Ahora el Papa dice algo en un idioma que no entiendo, el latín, mientras que levanta los dos dedos. Luego la señora está de nuevo sobre el mundo. Ella sonríe y dice, de este modo, hija, te he hecho ver cuál es la voluntad del Señor Jesucristo. Este día, ahora veremos qué día era, será la coronación de su madre, la señora de todos los pueblos, que un día era María. Yo he venido en esta fecha para que ellos, y la señora indica a su alrededor, estaba lleno de obispos y cardenales, den testimonio que de verdad y realmente la señora de todos los pueblos ha dicho esto. Lo dijo un 31 de mayo. Por eso sabemos que este dogma se publicará un 31 de mayo y la Virgen parece estar aquí como exigiendo la reparación de lo que hasta aquí se ha dicho oficialmente. Por ejemplo, con esta reciente decisión de la Congregación de la Sagrada Doctrina de la Fe. He venido en esta fecha, en un 31 de mayo, para que ellos, los eclesiásticos, den testimonio de lo que hoy, hasta hoy, no han dado testimonio. Que de verdad y realmente la señora de todos los pueblos ha dicho esto, ha pedido esto. Bueno, pues aquí yo digo, venga, vamos a ver quién puede más. Si la profecía o el dictamen, la profecía de la Virgen, o el dictamen de la doctrina de la fe. Ellos mismos se han puesto en el dilema al oponerse a esta clarísima profecía. Decir que esta profecía viene del diablo, o vete a saber de quién, de la inteligencia de Ida Pederman. Pero además dijo,
la señora de todos los pueblos dará la verdadera paz al mundo. Cuando el dogma, el último dogma de la historia mariana, sea proclamado, entonces la señora de todos los pueblos, o sea, ella es la que tiene el poder para hacerlo, dará la paz, la verdadera paz al mundo. Ahora veremos lo que es la verdadera paz al mundo. Pero eso quiere decir que a lo mejor pues este Papa tanto quiere la paz que no haya guerras, ¿no? Como los otros anteriores, por supuesto, ¿no? Pero este pues constantemente está con eso en la boca porque también hay guerras muy notables. Entonces, dice, pues no va a haber verdadera paz en el mundo hasta que este dogma, el último de la historia mariana, sea proclamado. ¿Por qué? Por el Papa, nada más que por el Papa. Sin embargo, los pueblos, junto con la Iglesia, para que eso se dé, tienen que rezar mi oración. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, las calamidades y la guerra. En otros mensajes la Virgen explica cómo de la corrupción se va a las calamidades y a la guerra. Que la señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Así sea. Muchas veces yo he dicho, esa me parece que es la oración del hijo varón, porque habla de los pueblos, y el hijo varón ha de regir a las naciones. Ellos, cuando dice ellos, ya sabemos a quién se está refiriendo. Tienen que saber que la señora ha venido como la corredentora, medianera y abogada. Fuerte, ¿eh? Cuando toma el dogma aquí, vuelve a decirlo, el año siguiente, el 55, cuando el dogma sea proclamado, entonces la señora de todos los pueblos dará su bendición. Entonces la señora de todos los pueblos dará la paz. Ella los ayudará cuando el dogma sea proclamada. ¿Qué significaba la verdadera paz al mundo? Dice, la verdadera paz, pueblos. Ese es el reino de Dios. Señores, es que no vamos a ir al reino, no va a venir el reino sin que se haya antes proclamado este dogma. ¿Cómo será? Pues lo veremos. Pero curiosamente también esto lo pidió la Virgen y esto tiene otros ecos. El dogma de corredentora, medianera y abogada deberá ser proclamado antes de 1960. Fíjense que quedaban 4 años en ese momento. Pero es que esto mismo lo dijo respecto a la publicación del tercer secreto de Fátima, antes de 1960. ¿Qué ocurrió en 1960? Bueno, ya vemos toda la introducción en el Concilio Vaticano II, de muchas cosas, y sobre todo en el mundo civil, pues de todo este globalismo tecnológico, etcétera. Bueno, y le pidió al Papa en otro momento, le dice, tú eres el pastor de la Iglesia de Jesucristo. El Señor, de Jesucristo el Señor. Protege a tus ovejas. Como digamos, oye, es que el Papa no quiere proteger a sus ovejas. Bueno, pues la Virgen le hace ese recuerdo. Bien sabes que grandes peligros se ciernen sobre la Iglesia y sobre el mundo. Tú sabes que María quiere venir como la señora de todos los pueblos. Ahora ella pide que los hombres puedan oír del Santo Padre este título. O sea, le está conminando al Papa. En su momento, a Pío XII. O después, a todos los que han venido después. Ha llegado la hora en que hablarás de María como corredentora, medianera y abogada. Tiene gracia esto, con lo que el Papa dice en alguna de esas 2 homilías. Bajo el título de la Señora de todos los pueblos. ¿Por qué María te pide esto? Importantísimo. Porque ella ha sido enviada por su Señor y Creador para poder salvar al mundo. Con este título,
y por medio de esta oración. Para poder salvar al mundo, ¿de qué? De una gran catástrofe mundial. ¿Qué catástrofe podía ser esta? Puede ser esta. Pues hoy sabemos que las grandes catástrofes van a ser el aviso y el castigo. Pues no lo sé. Pero esto es lo que dice la Virgen. Dios la envía y si se hace esto, con esa oración, con ese dogma, el mundo sería salvado de una gran catástrofe mundial. Bueno, y las últimas pruebas que dio de la sobrenaturalidad de sus apariciones, esas que ahora dice la Congregación de la Fe que no, pues fue una de las más llamativas, la predicción de la fecha de la muerte del Papa Pío XII. Dice, ve a donde el Santo Padre y dile que yo he dicho, ha llegado el tiempo de que el dogma puede ser proclamado. Di que el celibato está corriendo peligro desde adentro. Ya empezaba todo el año 57, todo el tema de la pederastia. Pero el Santo Padre sabrá conservarlo a pesar de todo, el celibato. Hasta hoy se ha conservado. Este Santo Padre, dice la Virgen, el Papa Pío XII, será llevado con los nuestros significa al cielo, y dijo a principios de octubre de este año. Lo dice, ahora veremos, en febrero. La Señora de todos los pueblos, la corredentora medianera y abogada, lo llevará al gozo eterno. Y efectivamente, falleció el día 9 de octubre de 1958 en Castel Gandolfo. Y le dice, esto fue en febrero, y fallece en diciembre. Ida Pederman lo escribió en un sobre, se lo guardó y le dio una copia a su confesor o a su guía espiritual y le dijo, esto no puede abrirlo hasta que yo un día se lo diga que puede abrirlo. Y entonces lo cogió, lo lacró, lo metió lo dejó en su escritorio y cuando murió Pío XII fue Ida y le dijo, ahora puede abrir ese sobre. Como prueba de que esto era una profecía que no era de ella. Y la Virgen le termina diciendo, no te asustes, hija. Su sucesor proclamará el dogma. O sea que aquí cuando se habla de un papa, pues si el papa ese no lo ha hecho, pues luego viene otro papa y luego otro papa. ¿Cuál será el sucesor que proclamará el dogma? Pues ya veremos. Ya veremos. Esto siempre como para profetizar en ese sentido, ¿no? Pero además la Virgen un día dijo en sus mensajes la prueba de que era ella la que venía. Dijo, para dar la prueba de que soy la señora de todos los pueblos, yo he dicho cosas que se podrán comprobar con los años, que ha ocurrido, que entonces no se pensaba que podría ocurrir. Las grandes potencias caerán. Vendrá una lucha político-económica. Cuidado con los falsos profetas. Poned atención a los meteoros. Vendrán calamidades naturales, o sea, otras no serán naturales. Estamos frente a grandes decisiones, estamos ante grandes presiones. Y esto lo dijo en el año 53. Bueno, todavía muchas de estas cosas pues no se ven. Pues esperemos y veremos si era la Virgen o no era la Virgen la que dijo estas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que dijo la Virgen fue dio datos sobre la onda de marea. Dijo, veo venir en grandes nubarrones sobre Europa. Esto lo decía Ida Pederman. Y debajo de ellos pasan grandes olas que amenazan sumergir a Europa. El rostro de la señora se llena de tristeza y aflicción. Señala los nubarrones y las olas y dice, atención a esto que le dice, primero tendrán que pasar por esa inundación
Y solo entonces, puntos suspensivos. ¿Solo entonces qué? Solo entonces decidirán dar el dogma. Por tanto, con esto yo pienso que el dogma será después del aviso. Cuando aquí vemos la inundación de 300 metros sobre Europa, prácticamente pues deja media Europa bajo el agua, 300 metros. Si es menos, pues eso que ganamos. Pero fíjese, primero tendrán que pasar por esa inundación. Y solo entonces el Papa dirá, pues ahora sí que lo digo. La señora me señala la tierra y veo que todo se ha despejado. Y ahora veo gran cantidad de huesos humanos esparcidos por el suelo, cabezas, brazos y piernas a pedazos. Es una escena espantosa. 47. Entre otras cosas, en el año 47 no había dicho todavía que quería el dogma de la Inmaculada Concepción, de la corredención mariana. Por tanto, esos puntos suspensivos se pueden interpretar doblemente. Bueno, y esto de las inundaciones la pone en relación a la Señora de todos los pueblos, a esas apariciones que hoy en día no son sobrenaturales, con las de Fátima, que parece que sí son sobrenaturales, que dijo lo siguiente: y sentí el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios, y en él vi y oí. La punta de la lanza como llama que se desprende toca el eje de la tierra. Ella se estremece. Montañas, ciudades, villas y aldeas con sus habitantes son sepultados. El mar, hablaba de inundaciones, por aquí tenemos. Los ríos y las nubes salen de sus límites, desbordando, inundando y arrastrando en un remolino casas, gente en un número que no se puede contar. Es la purificación del mundo por el pecado en el cual está inmerso. Dispara en otro. Esto la inundación lo liga, por ejemplo, con las advertencias de Fátima, pero es que también hay otras profecías que ahora vamos a ver que lo liga con otra aparición que también tiene que ver con la de Nuestra Señora de todos los pueblos, que es la de Akita. ¿Qué imagen llora en Akita? La de Nuestra Señora de todos los pueblos. ¡Qué gracia! ¡Qué gracia tiene esto de decir que no es sobrenatural la madre y si es sobrenatural la hija! Dice en Ámsterdam, dispararán algo al aire, en el aire. Pasa volando tan rápido que casi no puedo verlo. Tiene forma de cigarro de torpedo y es de color aluminio. De pronto algo estalla en la parte posterior. Con la mano percibo diferentes sensaciones terribles. Primero, una completa insensibilidad. Estoy viva, pero no vivo. Veo imágenes espantosas de personas frente a mí. Caras hinchadas, llenas de úlceras, una especie de lepra. Siento enfermedades terribles y mortales, cólera, lepra, todo lo que esta gente tiene que sufrir. Veo cositas negras flotando a mi alrededor. Parece polvo muy fino. ¿Suena a grafeno? Pregunto, ¿esos son bacilos? Ella responde muy seria. Es algo infernal. Polvo muy fino. Estas líneas, los chemtrails, Siento que se me hincha la cara y todo el cuerpo. No puedo moverme. Oigo decir a la señora, y eso lo están inventando. Y en voz muy baja, ese ruso, pero también los otros. Y dice con fuerza, pueblos, estáis avisados. ¿Y en Akita qué dijo? Esta es la imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos que lloró en Akita, que han aprobado esta aparición. Si los hombres no se arrepienten y no se mejoran, el Padre mandará un terrible castigo a toda la humanidad.
Será un castigo más grave que el diluvio, como jamás ha habido otro. Caerá fuego del cielo y aniquilará una gran parte de la humanidad, tanto malos como buenos, no perdonando a fieles ni a sacerdotes. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que nos quedarán entonces serán el rosario y el signo dejado por mi hijo, la cruz. Bueno, pues no es la única, no, en Fátima no es la única que se aparece parecido a Ámsterdam. En 4 apariciones del siglo XX al menos se habla de esto. Esta es la de Santa Montaña. La Virgen pedía que le llamaran vuestra Madre Redentora. Y miren con qué aparece, con la cruz. La de Nuestra Señora de todos los pueblos, la de Akita y la de Garabandal. Porque en Garabandal también aparece no solo con la cruz del escapulario, sino que ella se implicaba en la oración que ella, que en el segundo mensaje público diciendo, pues debemos hacer mucha oración para evitar los castigos. Debemos, plural, primera persona. Y dice, cuando el dogma sea proclamado, entonces la Señora de todos los pueblos dará la verdadera paz al mundo. Pero bueno, no solo tiene relación con estas apariciones, es que tiene relación con cualquier aparición de la Virgen como dolorosa. Casualmente, en España, en el siglo XX hay 6 apariciones, salvo Garabandal, las otras 5 son de la Virgen Dolorosa, que fueron las siguientes. En 1906, la de Chauchina, la Virgen del Espino, a una anciana que le cura unas llagas llenas de pus en la pierna que le impedían caminar. Pide una casa de oración y penitencia, un monasterio de religiosas franciscanas para adorar la Eucaristía, que fue inaugurado en 1925. Limita con un asentamiento protestante de agricultores que hay allí en la Vega de Granada, muy famoso, Fuente Vaqueros. Y es la advocación es de la Virgen del Espino, que tiene aprobación diocesana. Aquí hay un enlace donde se puede ver más información. 1906. En 1931-34 se aparece la Virgen como dolorosa en Ezquioga, Guipúzcoa. ¿A quién? A un grupo de niños y hasta 200 personas desde el 30 de junio de 1931. Llegaron a asistir a esas apariciones hasta 50.000 peregrinos. Se dieron profecías numerosas sobre los acontecimientos del siglo XX y XXI. Los poderes civiles, cuando vieron que no les favorecía, pues fueron contrarios a los hechos, tanto la República como el Partido Nacionalista Vasco. La Iglesia, ante las dificultades del momento histórico, se dividió. Se dividió y cedió ante los poderes públicos. Emitió informes que envió a Roma y llevaron a declarar que no eran de origen sobrenatural. Pero tampoco vamos a analizarlo todo hoy, ¿no? En 1945, también la Dolorosa se aparece en la Chandavila La Codosera en Badajoz. A una persona, a la niña Marcelina Barroso, y a los 9 días ya se reúnen más de 1.000 personas. Posteriormente también a una amiga que se llama Afra. Pide la construcción de una ermita, que hoy es un santuario, y ambas videntes fueron religiosas, ya han muerto las dos. La Iglesia no se ha pronunciado, pero permite el culto en el lugar. Tercera. Cuarta, las apariciones de la Virgen como dolorosa en Umbe, Vizcaya, a Felisa Asistiaga, desde 1941 y hasta 1989. Mensajes sobre la situación de la Iglesia, que le dice básicamente, con el rosario venceréis.
pidió una capilla y bendijo una fuente, un pozo, más que una fuente. Se permite el culto y decir misa allí. Esta es una pintura de la Virgen de Umbe, que sale, bueno, pues como está allí para ser en esa capilla, pues venerada. Por último, las apariciones del Escorial de Madrid, bien conocidas ya hoy en día por todo el mundo, desde el 14 de junio de 1981 hasta el año 2002. La vidente era Amparo Cuevas, madre de familia numerosa, y el mensaje espiritual es de conversión. El mensaje profético sobre los sucesos de los últimos tiempos, especialmente sobre el castigo. La Iglesia permite también el culto y aprobó la asociación caritativa surgida de las peticiones de la Virgen. No obstante, el ayuntamiento hizo destruir la capilla que se había construido para meditar acerca de la pasión, como había pedido la Virgen. Esto se destruyó en febrero del 2020. No sabemos si se podrá reconstruir en un próximo futuro. Pero en cualquier caso, esta es 5 apariciones, solo en España, de la Virgen Dolorosa. La Virgen como corredentora, ¿dónde adquirió el título? En la cruz. Cuando hablaba de espada en Ámsterdam, estaba hablando también de la Virgen Dolorosa, de todas estas apariciones. La Virgen, con lo que pide en Ámsterdam, tiene mucha importancia para muchos lugares de apariciones. No es una aparición aislada, que da igual lo que se diga de ella. De hecho, la Iglesia tiene una festividad de la Virgen de los Dolores, el día 15 de septiembre, cuyo evangelio es: junto a la cruz estaban su madre, tal, y mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Ese es el evangelio. Tiene una secuencia particular. Y hay una devoción bendecida por la Iglesia sobre los 7 dolores de la Virgen. ¿Cuáles son los 7 dolores de la Virgen? El primero, la profecía de Simeón, en la presentación del niño Jesús. Pues la espada. Segundo, la persecución de Herodes y la huida a Egipto. Cómo se va materializando la espada. Tercero, Jesús perdido en el templo por 3 días. Cuarto dolor, el encuentro de Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario, la espada. Quinto, la crucifixión, agonía y muerte de Jesús. El sexto, la lanzada y recibir a Jesús al pie de la cruz, ya muerto. Y el último de los dolores, la sepultura de Jesús y la soledad de María. La importancia de estos 7 dolores de la Virgen. Le dijo el Señor a Santa Brígida del siglo XII, o XIII si no me equivoco: las gracias a los que consideren con frecuencia los dolores de la Virgen. Dice: pondré paz en sus familias. Y hace falta en las familias meditar los dolores de la Virgen. Esos 7 dolores. Serán iluminados en los divinos misterios. Los consolaré en sus penas y acompañaré en sus trabajos. Las gracias. Les daré cuanto me pidan, con tal de que no se oponga a la voluntad adorable de mi divino Hijo y a la santificación de sus almas. Los defenderé en los combates espirituales con el enemigo infernal y protegeré en todos los instantes de su vida. Los asistiré visiblemente en el momento de su muerte. Visiblemente en el momento de su muerte. Verán el rostro de su madre. He conseguido de mi divino Hijo que las almas que propaguen esta devoción, por ejemplo, esta charla, esta devoción a mis lágrimas y dolores, sean trasladadas de esta vida terrenal a la felicidad eterna directamente. Directamente. Directamente significa, hay 2 posibilidades. 1, morirse y no pasar por el purgatorio. 2, no morirse, ser transformado y llevado a la tierra, nueva tierra, ¿no? Por tanto, se espera que a lo mejor las primicias tengan devoción especial a la corredención.
como luego veremos en los mensajes a primicias. Aquí detrás de esta frase de Santa Brígida, hoy podemos ver lo que significa la transformación de las primicias. Pues serán borrados todos sus pecados y mi hijo y yo seremos su consolación y alegría. Fuerte aviso de Santa Brígida. Bueno, hay multitud de advocaciones que no son directamente los dolores de la Virgen, pero que son la Virgen de los Dolores. Por ejemplo, la Virgen de la Piedad, la Virgen de las Angustias, la de las lágrimas, la amargura, la soledad, etc. Hay, por ejemplo, vírgenes pues, que tienen que ver con esto, como la Dolorosa de Quito, otras muchas famosas. Por ejemplo, es patrona de multitud de ciudades, como en España, Granada, en la Virgen de las Angustias. En fin, es una devoción muy extendida en todos los países de América, y pues no me ha dado tiempo a profundizar con más detalle, pero estoy seguro que sacaría que es la patrona de multitud de ciudades también en América. Bueno, y además decía que muchos santos, beatos, papas y místicos del siglo XX enseñaron la doctrina de la corredención mariana. Por ejemplo, San Pío X, santo y papa, hizo una encíclica, Adien Illum, presenta el misterio de la encarnación redentora como estricta e inseparablemente ligada a la misión maternal corredentora de la Santísima Virgen María, aquella que, según afirma el Papa, tendría la tarea de engendrar y alimentar a la víctima, poniéndola en el altar de donde se deriva la comunión de vida y aflicciones entre la madre y el hijo. Aflicciones estas a las que se les puede aplicar de manera conjunta y de igual manera las palabras del profeta, pues mi vida se consume en aflicción y en suspiros mis años. Papa habla de comunión de vida y aflicciones entre Jesús y María, que se prolongan a lo largo de la existencia terrena del Hijo, esto es, desde la Anunciación hasta la crucifixión. O como dice San Pío X en su texto, desde la casa de Nazaret al lugar del Calvario. Bueno, hay muchas más cosas, pero no sé si quieren que siga penetrando en todos los detalles o vamos saltando algunas de ellas simplemente para poder tocar todo, ¿no? Participó de tal manera los sufrimientos del Hijo que, de haber sido posible, con gusto habría padecido ella misma todos los tormentos que su Hijo soportaba. Bueno, voy a darme un poco, dice San Pío X inserta por primera vez el término corredentora en 3 documentos oficiales de la Santa Sede. En uno le llama la misericordiosa corredentora, en otro nuestra corredentora y en otro corredentora de la raza humana. San Maximiliano García María Colbe, además de la tesis franciscana de que María fue eternamente predestinada con Cristo, le llama María como la nueva época. Desde ese momento Dios prometió un redentor y una corredentora, diciendo: enemistad pondré entre ti y la mujer. Ya estaba en la mente de Dios en el Génesis. Entre tu linaje y su linaje, ella te pisará la cabeza. Ella, la segunda Eva, reparó aquello que la primera había arruinado. Bueno, Santa Gemma Galgani, por ejemplo, la Santísima Virgen estaba consciente desde la Anunciación del plan de redención en su totalidad. No era, bueno, vamos a ver qué pasa. No sabía de qué iba. Dice, pensar que tendrían que crucificarla. Esto lo dice como en un supuesto diálogo. Pensar que qué tormentos debió haber tenido siempre en su corazón. Cuánto habrá suspirado y cuántas veces habrá llorado. Sin embargo, nunca se quejó. Pobre madre. Por tanto, su vía se extiende desde Nazaret hasta el Calvario. Incluye de manera operativa el misterio universal
de la redención. Bueno, no voy a seguir andando pues con más cosas de la Santa Gemma Galgani para no cansarles, pero además otros papas hablaron de la corredentora, por ejemplo, Pío XI, por ejemplo, Benedicto XV, por ejemplo, Juan Pablo II. Nosotros la invocamos bajo el título de corredentora, dice Pío XI, compartiendo con él los sufrimientos, la agonía y la muerte con los que Jesús dio cumplimiento cabal a la redención humana. Bueno, no voy a seguir tampoco profundizando en todo lo que dijeron los papas, solamente decir de Juan Pablo II, ¿no? Que dice, participó de una manera maravillosa en los sufrimientos de su divino Hijo, para poder ser la corredentora de la humanidad. Bueno, y en otras ocasiones la nombraba directamente corredentora. Dice, por ejemplo, aquí, Nuestra Señora de los Dolores y corredentora, en el 6º centenario de la canonización de Santa Brígida, exaltando la singular misión de María en la historia de la salvación y la vida del pueblo cristiano, lo que dice la Lumen Gentium. Singular participación. Y también en el Concilio Vaticano II preparó la doctrina del dogma. No fue un instrumento puramente pasivo la Virgen en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. Bueno, la muerte vino por Eva, la vida vino por María, dice la Lumen Gentium, corredentora. La vida vino por María. Mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, junto a la cual, no sin designio divino, se mantuvo erguida, sufriendo profundamente con su unigénito. Bueno, padeció con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperando en forma enteramente impar a la obra del Salvador, lo que dice el concilio. Y curiosamente, allí había observadores protestantes en el Concilio Vaticano II. Y ellos dicen, ven cualquier participación humana en la obra de la salvación del hombre, por muy secundaria y subordinada, como contrario al principio luterano del solus Christus, y por lo tanto, un robo que se le hace a Dios y a Cristo. O sea que muchas veces, pues estos son los motivos por los cuales, pues al final no se usa la palabra corredentora, al final pues se intenta a ver si somos capaces de llegar a algún diálogo, cuando eso no se va a ir a ningún lado. Estamos, por tanto, tratando en este tema algo más que la simple posibilidad de que se justifique el término corredentora. Si no quieren entender, no entenderán nunca. Se trata de un dato fundamental de la teología católica, un asunto que no será tratado fácilmente en el diálogo ecuménico con la simple sustitución de una palabra o frase por otra que aparezca como más neutral. Bueno, en los místicos, María Valtorta también tiene algunas páginas maravillosas, como por ejemplo el Viernes y el Sábado Santo, ¿no? Satanás la ha envuelto en sus espirales para destrozarla. Satanás ha retirado de su boca serpentina de la carne del hombre porque tú le has arrebatado esta presa. Y ahora ha hundido los garfios de sus dientes venenosos en la carne de mi corazón, paralizándome sus latidos. Cuando le dice, ¿quién ha profetizado que resucitaría? Bueno, pues todo eso lleva una lección que da Jesús. Dice, continuó la tortura después de su muerte, después de la muerte del Señor, hasta el amanecer del domingo. Yo tuve durante la pasión una sola tentación, pero mi madre, la mujer, expió por la mujer, culpable de todo. Mal, culpable de todo mal, repetidas veces. Y Satanás se ensañó con centuplicada ferocidad contra la vencedora. María le había vencido. Contra María desató la más atroz tentación,
tentación contra la carne de la madre, contra el corazón de la madre, contra el espíritu de la madre. María fue la única que continuó creyendo. El mundo cree que la redención concluyó con mi último aliento. No, la terminó mi madre, añadiendo su triple tortura para redimir la triple concupiscencia. Luchando durante 3 días contra Satanás, la quería llevar a negar mi palabra y a no creer en mi resurrección. María fue la única que continuó creyendo. Todos los apóstoles se habían ido, todos habían dejado todo. La única que creía en la resurrección era ella. Grande y dichosa es igualmente por su fe. Y Jesús dice respecto a esa página de María Valtorta: has tenido también conocimiento de este tormento que es comparable con el mío del Getsemaní. El mundo no entiende esta página, ¿no? Ya los teólogos no la entienden, mas aquellos que están en el mundo sin ser del mundo la comprenderán y sentirán aumentar su amor hacia la Madre Dolorosa. Para mí es la mejor de las páginas de María Valtorta. Con este fin lo he dado. Vete en paz con nuestra bendición. Y dice la Virgen un poco más adelante: María, te quiero mucho y eres mi pariente. Todo eso se lo dirás más tarde a tus hijos apóstoles para que sepan resistir en el apostolado y triunfar contra Satanás. Fíjese lo que dice: yo estoy segura de que si yo hubiese aceptado la duda y hubiese cedido ante la tentación de Satanás diciendo no es posible que él resucite, negando de esta suerte a Dios, ya que decir esto suponía negar a Dios con su verdad y su poder, fíjese lo que dice la Virgen: a nada habría quedado tanta reducida, tanta redención. Sin la corrección no habría habido redención. Qué barbaridad. Bueno, parece una barbaridad, pero lo dice la Virgen. Yo, nueva Eva, habría mordido de nuevo la manzana de la soberbia y del sentido espiritual, desbaratando con ello la obra de mi Redentor. Esta es la importancia de la corredención. No decir la corredención, pues es no decir la redención. Bueno, esto lo comenta también el traductor, hablando del paralelismo entre Eva y María, que no consiste en la maternidad, sino en la asociación, en la acción de sometimiento por parte de Eva y de la redención por parte de María. Bueno, y de los mensajes a las primicias hay muchas veces que aparece la palabra corredentora. Mucho, hijos míos, es lo que debéis agradecer a vuestro Padre Santísimo. No solo la vida que os ha dado y que sostiene hora tras hora, sino su predilección amorosa al haberos hecho conocer, amar y servir al verdaderísimo Dios, Padre y la Madre, esposa y corredentora de los hombres, María Santísima. Cada uno de vosotros me habéis sido dados al pie de la cruz. Esto ya después de todo lo que se ha dicho, pues ahora se entiende que de las primicias pues tiene todo su sentido. Cada uno de vosotros ahora me acompañáis a los pies de la gran cruz, donde la esposa santa de mi Hijo será crucificada, la Iglesia será crucificada y traspasada para ser gloriosamente resucitada, y así llegará a las nuncias reales con el Cordero Santo. Yo estoy con ustedes, pequeños hijos míos, pequeños míos. He recibido el mandato divino de ser madre de cada uno al pie de la cruz. Ahí donde yo entregaba al Hijo mi amor, al Hijo de mi amor, a mi Dios y Salvador. Este intercambio de la vida de mi Hijo para dar vida al resto de mis hijos ha sido la más grande ofrenda entregada a la voluntad divina del Padre Eterno,
quien quiso sellar mi tarea de corredentora al pie de la Santa Cruz. Es la cruz donde cada uno me ha sido entregado, cada primicia. Y ahí es donde los necesito, a aquellos que con mi hijo y conmigo desean ser corredentores, dejando en mis manos lo que con sus vidas completan a la cruz de la redención. Solo quienes rinden su voluntad al amor pueden alcanzar estas palabras. Pequeños, tu madre los ama y está siempre a su lado. Búsquenme y los ayudaré. Los hechos profetizados por mi madre a los partidocitos de Fátima se realizarán, dando lugar a su tiempo, al tiempo en el que el cielo y mi madre intervendrá con su gran poder, otorgada por la Trinidad en su confirmación como corredentora, abogada y medianera. Se manifestará como la gran señal que hará que el dragón desee devorar a aquel que dará luz al hijo del varón, de su linaje, su hijo varón, quien será arrebatado al cielo. O sea que todo esto que tiene que ver con el hijo varón tiene que ver con la corredención. Puro. Yo como madre no puedo abandonar a ninguno de mis hijos. He sido puesta al pie de la cruz como corredentora y salvaguarda del género humano. Pido a mis hijos, estirpe elegida y santa, eleven conmigo al Padre las oraciones para dar el soporte necesario a la fragilidad de los enfermos. Este era el tiempo de la pandemia. De los que sufren y desesperados no encuentran sostén para sus almas. Pido sufragios por las almas del purgatorio a quienes han encontrado una inesperada muerte. Yo había oído cosas parecidas, ¿no? Pero no vamos a entrar ahora. Pequeña de nuestros corazones traspasados. ¿Cuántas veces te hemos dicho que de ahí, de la herida del corazón, es donde han surgido mis primicias? De la herida del corazón han surgido mis primicias. Acercaos a beber de esta fuente infinita de vida, amor y misericordia, y comprenderéis vuestra vocación, que está unida a la que mi madre y yo hemos tenido, redentor y corredentora. Y corredentores serían las primicias. Ahora sus primicias, fundidas en nuestros corazones, alcanzaréis las gracias necesarias para iluminar y conducir a su pueblo santo en tan aciagos días que os esperan. Y la última, 5 han sido las llagas de mi divino cuerpo traspasado, 5 los giros de los pétalos de la corona de cada rosa en mí injertada. En el 5.º mes, mi madre, su 5.º dogma esperado, de mes de mayo, 5 estrellas de su corona, que como reina y madre la confirman corredentora, medianera y abogada. Yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se viva. Yo acudo en auxilio de mis pequeños hijos, que suplicantes vienen a mí para recibir consuelo, auxilio y amparo. ¿No habéis escuchado que os he dicho, no estoy yo aquí, que tengo el privilegio de ser tu madre? Confiaros siempre a mi corazón maternal. Soy el refugio, el arca, la corredentora y abogada vuestra. Una de las veces, pues apareció con esta imagen, que recuerda bastante a la de Ámsterdam. Pero lo que está es cuidando tiene todo como una hostia, ¿no? Que está con la luz de la fe. Soy la madre de la Iglesia, modelo y protección de la vida de Cristo para su amada esposa. Mi vida está unida a la cruz, que habiendo sido de un calado doliente, se volvió gloriosa, la clave de la vida de cada uno de mis hijos. Ahí, la vida eucarística de mi hijo perpetúa el sacrificio perenne decretado por el Padre para la redención del hombre. Ahí
mi misión de corredentora, madre reina, me fue confirmada. Mis pequeños, yo sé defender la luz divina entregada en la obra de la redención a mi resguardo. Yo protejo con mis mismos brazos a mi hija, la Iglesia Santa de Jesucristo. Acudid siempre a mí, auxilio vuestro y defensora de la fe. Las ventiscas y huracanes levantados por los enemigos de ella se topan en mi manto azul, pues os llevo sobre mi pecho. Pedro reposa sobre mi corazón inmaculado. Tanto esto no hay que verlo tanto como a un problema del Papa, sino de todos los que lo rodean para el gobierno. Y esta es otra imagen que se recibió que a mí me recuerda también mucho a la de Ámsterdam, en donde se ve la cruz sobre el mundo y las dos manos con las espigas, de las cuales hay, de las espigas que son las primicias, ¿no? De las cuales una espiga ha volado y se clava en el mundo. Eso es lo que describe. Dice, la cruz sobre la esfera del mundo está coronada por las manos de María, quien va recogiendo una hilera que se va haciendo interminable ante mi vista. Una espiga es impulsada a gran velocidad sobre el mundo. Y dice la Virgen, yo he venido preparando a cada uno con las gracias que desde la cruz como madre he recibido para coadyuvar en la redención y santificación de mis hijos. Es la cruz la que exalta a las almas en la unión íntima con el Redentor y corredentora. Es desde la unión en la cruz que mis primicias serán impulsadas como saetas de luz que surcarán por la tierra llevando la buena nueva a todo hombre de buena voluntad. Nada podrá detener el impulso por esta su unión a la voluntad divina. Bueno, podríamos seguir ahora con los principios teológicos de la corredención, pero creo que ya he insistido suficientemente y vamos a pasar un poco por ellos. En todo caso, haré otro vídeo en donde ya me detenga también con estas cosas. Y termino solamente con la petición formal de la Comisión de Teólogos, hecha el 1 de enero al Papa del año 2017. Dice, son 3 diapositivas, el consentimiento libre de María de traer a Jesús al mundo es el comienzo de su participación única y singular con y bajo Jesús en la misión de la redención de la humanidad. Aquí hay muchas palabras que son puestas con intención. Participación única y singular, lo que dijo el Concilio Vaticano. Con, que no es co, es con y bajo Jesús en la misión de la redención. La participación de María en la obra de la redención depende completamente de los méritos infinitos de Jesús y en nada oscurece o disminuye su victoria redentora, sino más bien manifiesta su poder fructífero. Es prefigurada en la mujer del Génesis y su semilla de victoria. La misión actual de María con su Hijo Redentor culmina en el Calvario, en donde comparte la intensidad de los sufrimientos de Jesús en su corazón, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima, que ella misma había engendrado. También lo dice el concilio. El desarrollo de la doctrina de María con Jesús, de la corredención de María con Jesús, comienza con el concepto de la iglesia naciente de la nueva Eva, que había dicho San Maximiliano y creo que también San Irineo. La unión de los sufrimientos de María con los de Jesús en el Calvario y el título redentora, que ya es desde el siglo X. La compasión de María siendo co-crucificada del siglo XIII con Jesús y el título de corredentora que viene ya desde el siglo XV, que abrió paso a la enseñanza del siglo XIX por el magisterio papal y el uso repetitivo del título de corredentora por los papas Pío XI y San Juan Pablo II y otros más. Y termina. El prefijo en latín co
significa con y no igual a. El título de corredentora no coloca a María a la par con Jesucristo, el único redentor divino. Hacer esto es una herejía y una blasfemia. El título de corredentora no tiene sentido sin Jesús el Redentor, e intrínsecamente se enfoca en la cruz de Cristo. María corredentora enseña al mundo que el sufrimiento, unido al de Jesús, tiene el poder de redimir. Bueno, con esto creo que lo he hecho voluntariamente, insistir en todo esto, porque es muy grave. Es muy grave. No es, no, unas apariciones que no se aprueban y tal. No. Estamos en un tema que es clave para los tiempos, clave para la doctrina, clave para las primicias, clave para todo. Así que, por tanto, espero que todas estas cosas pues den la vuelta de algún modo pues en los próximos tiempos. Bien. Dice la de Ágreda, sigo con preguntas sobre apariciones, que la Virgen pidió sufrir y sufrió los mismos tormentos que nuestro Señor en la pasión para unirse a Él en la misión redentora, y de esta manera la Virgen es corredentora. Parece que nos ha estado escuchando, ¿no? Salvando las distancias y conscientes de nuestra pequeñez, podría decirse que los que unimos nuestros dolores a los de Cristo en la cruz, ¿somos también corredentores? Bueno, pues aquí voy a utilizar un santo que no he utilizado hasta ahora en todo lo demás, que habla precisamente de esto, de cómo los laicos pues son corredentores, ¿no? Dice, la gran misión que recibimos en el bautismo es la corredención, o sea que todo bautizado es corredentor. Nos urge la caridad de Cristo para tomar sobre nuestros hombros una parte de esa tarea divina de rescatar las almas. Mirad, la redención que quedó consumada cuando Jesús murió en la vergüenza y en la gloria de la cruz, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, por voluntad de Dios continuará haciéndose hasta que llegue la hora del Señor. No es compatible vivir según el corazón de Jesucristo y no sentirse enviado como Él para hacer salvos a los pecadores, para salvar a todos, convencidos de que nosotros mismos necesitamos confiar más cada día en la misericordia de Dios. De ahí el deseo vehemente de considerarnos corredentores con Cristo, de salvar con Él a todas las almas, porque queremos ser ipse Christus, el mismo y Jesucristo, y Él se dio a sí mismo en rescate por todos.